Hola amigos, ¿cómo están? Ya anteriormente en el canal hemos mostrado y hablado sobre reparar una BIOS apoyándonos en la web del fabricante para la marca Dell, pero la tecnología avanza y los procedimientos envejecen, por lo tanto les voy a mostrar 3 casos que se les puede presentar al momento de querer hacer esto a día de hoy. Deben saber que Dell utiliza 3 métodos para comprimir sus actualizaciones de BIOS dentro de un .exe. Cuando descargamos una BIOS desde la web vamos a obtener un archivo .exe, pero la manera de obtener el .bin de este archivo va a depender del tipo de compresión que Dell haya utilizado y el proceso cambia según sea el caso. Generalmente Dell utiliza un archivo AFUDEL para equipos gamer. Para equipos gama baja y media utiliza un archivo llamado INSIDE. En estos casos se suele pensar que si estos equipos traen un procesador i3 o i5 pertenecen a la gama alta, pero no siempre es así. Por ejemplo, el Core i5 1335U es considerado gama media, ya que la U significa ultra low power, es decir, no es de gran potencia, y también hay casos como el i5 1135G4 donde la G significa graphic y van desde el G1 al G7. En este caso el G4 significa gráficos medios, lo que lo convierte en gama media. Y por último, los equipos de gama alta y corporativos donde Dell utiliza su propio método de compresión llamado Dell Firmware Update. Vamos entonces a empezar con AFUDEL. Yo voy a mostrar el proceso de descarga del BIOS solamente para este caso, porque los demás son iguales. Vamos a la página de Dell y aquí en el textbox colocamos el serial o el número de producto. Y vamos directo a los drivers y los BIOS del equipo. Luego vamos aquí a controladores y vamos a ir a selección de drivers manualmente. Vamos a la sección de BIOS y descargamos el BIOS. Ok, será este. Yo lo tengo aquí descargado. Sería este. Ok, la lacto que vamos a trabajar es esta Alienware. Es una M15R2, es una lacto gamer, como había dicho anteriormente. Generalmente, no siempre, pero en su mayoría, este tipo de lactos gamer traen este tipo de BIOS. ¿Ok? ¿Cómo saber que es un AFUDEL? Vamos aquí a las propiedades del BIOS descargado y vamos a la pestaña detalles y aquí nos dice que es un AFUDEL application. Si utilizamos otro método alternativo de extracción del .bin no nos va a funcionar. ¿Ok? En este caso lo hacemos con esta herramienta que es el AMIUCP. ¿Ok? Vamos a darle doble clic. Le damos OK y abrimos el driver descargado de la página del fabricante. Damos aquí en funciones en la opción extract y vamos a darle un nombre, ¿no? Yo voy a usar la misma ruta y le voy a dar el nombre de bios.bin. ¿Ok? ¿Cómo saber cuál de todas estas es? Bueno, por el tamaño. Vamos al site in file. Ok, tenemos que tomar el que es más grande, ¿no? Vemos que todo esto es 000, 000, son muy pequeñas, ¿no? Y este empieza por 006, este es el más grande, entonces debería de ser este. Vamos a extraerlo, le damos aquí a aplicar, él lo extrae, cerramos aquí y aquí lo tenemos extraído, el bios.bin. ¿Ok? Por el tamaño que estamos viendo, esta es la BIOS del cliente, la que extraímos de la lacto dañada y que necesitamos reparar. Vemos que es de 16 megas y la que extraímos es de 11 megas. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es una subregión del BIOS. Generalmente, bueno, siempre, o dan la BIOS completa o nos dan la subregión, la main BIOS. Entonces ya sabemos qué es la que tenemos. O sea, debemos usar esta main BIOS para reparar la main BIOS dañada de acá. Ok, para eso vamos a necesitar esta herramienta que es el UEFI Tool. Y vamos a leer la BIOS del cliente para ver cómo está estructurada. Ok, una vez que hagamos esto, vamos a la BIOS región, que es la que tenemos. ¿Para qué? Para saber dónde empieza. Él empieza en la posición 800.000. Vamos a abrir con el hexadecimal la BIOS del cliente. Y vamos a ir a la posición 800.000. ¿Ok? Y de esta manera ya aquí sabemos que empieza nuestra BIOS región. ¿Ok? De aquí hasta el final es la BIOS región. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a abrir la que obtuvimos. Vamos al final, vemos que no termina igual, pero vamos a utilizar entonces el final de la BIOS del cliente para ubicar el final del código hexadecimal dentro de la que nos dieron. Entonces vamos a hacer esta búsqueda, ok, y vemos que ella termina en OY, entonces ya conseguimos el final de nuestra BIOS, es esta. Vamos de aquí hasta abajo, es excedente, lo eliminamos, ya tenemos el final.
Ahora necesitamos el inicio. Para eso fuimos a la posición 800.000 para saber cómo empieza esta subregión. Entonces vamos aquí a hacer esta búsqueda dentro del BIOS que nos dio la EDEL. ¿Ok? Y vemos que tenemos dos búsquedas. Tenemos que ver si estas mismas dos búsquedas están dentro del código de la BIOS original. Y en efecto tenemos dos. ¿Ok? Entonces tenemos que ir a la primera, que sería esta, que es la que está más arriba. Entonces seleccionamos de aquí, fijémonos que empiezan igual. ¿Ok? Tag AZ. Y aquí empieza tag AZ. Entonces este es el inicio. ¿Ok? De aquí hacia arriba vamos a eliminar esto y ya tenemos, deberíamos de tenerla, vamos a medirla, la seleccionamos todas y vemos aquí abajo en el tamaño que es 800.000, como dice, ¿ok? El UEFI Tool. También podemos hacerlo de la misma manera aquí. Sabemos que desde la posición 800.000 de nuestra BIOS del cliente hasta el final es nuestra main BIOS y nos da 800.000. Entonces ya este BIOS, esta porción de BIOS está perfecta. Si queremos repararla, simple y llanamente, bueno, deberíamos de hacerlo así, es lo más seguro, ¿no? Pero vemos que ya pesa lo mismo, vemos que es idéntico el código. A veces no pasa que es idéntico, a veces es un poco más grande, un poco más pequeño, y en esos casos no podemos copiar el hexadecimal directo, sino que tenemos que hacerlo a través del Flash Image Tool. ¿Por qué? Porque cuando es mucho más grande, nosotros ingresamos esas subregiones y él nos los arma y nos los posiciona, ¿ok? Y todo excedente, o si es más grande o más pequeño, nos lo ajusta, ¿no? Para que no hayan errores. Pero en este caso vemos que todo es idéntico, pesa lo mismo, no hay excedentes, entonces lo podemos hacer manual. Podríamos agarrar aquí todo esto, lo copiamos y vamos de aquí a la posición 800.000, nos posicionamos aquí y de aquí al final podemos reemplazarlo pegando, escribiendo, ¿ok? Y ya tendríamos nuestra BIOS nueva. ¿Qué pasa? Que hacerlo de esta manera es si la BIOS tiene solamente la BIOS región dañada. Si tenemos la ME región dañada, tendríamos que hacerle un clear. Entonces no lo podemos hacer así porque Dell no nos está dando la región. Entonces tendríamos que buscar los repositorios y armarlo. Bueno, ya esa parte la tengo en otro video que se los puedo dejar aquí arriba y pueden ir ya más a fondo de lo que es la estructura de BIOS y cómo reparar cada subregión, ¿ok? Yo aquí me voy a centrar más en lo que nos interesa, que es cómo extraer, qué es lo que vamos a obtener y cómo repararlo, ¿ok? Entonces, bueno, ya aquí cerramos y esta BIOS que está aquí, ¿ok? Pesa lo mismo, 16 megas, pero ya tiene la BIOS región reparada y ya la podemos reprogramar en nuestro equipo. Bueno, vamos entonces con el caso de el Inside, ¿ok? Ya, bueno, no voy a ir a la página de fabricante, ya yo fui y descargué la BIOS, ¿ok? La BIOS que descargué es esta. Entonces vamos a las propiedades para saber qué tipo de BIOS es y vemos que es un 7-zip Setup SFX, ¿ok? Todo este tipo de BIOS, si nosotros agarramos y utilizamos 7-zip y extraemos aquí, ¿ok? Él nos va a extraer ciertas carpetas. Pero nada de esto nos sirve, nada de esto es BIOS. Dentro de esta carpeta no hay nada, absolutamente nada de BIOS. Entonces nada de esto nos sirve. No es solamente agarrar y descomprimir con un descompresor raro o algo, porque no va a servir, ¿ok? Y si utilizamos el descompresor de la FUDEL, nos va a dar error porque no es el mismo tipo de compresión, ¿ok? Entonces para este caso vamos a utilizar el Inside Extract. Vamos a descomprimir aquí la herramienta, ¿ok? Que sería el Inside Extract. Y agarramos la BIOS del cliente y la arrastramos hacia la aplicación y ya nos dice que ya extrajo el BIOS dentro de esta carpeta, ¿ok? Aquí tenemos el BIOS S si lo necesitamos, y aquí nos dice que nos da otro BIOS que pesa 16 megas, ¿ok? Vamos a sacar este de 16 megas. Y el BIOS del cliente, ¿cuánto pesa? 16 megas. Es decir, que nos están dando la BIOS completa. También podemos compararla. Vemos cómo los dos comienzan igual y vamos al final y las dos terminan igual, ¿ok? Y la posición es 00FF, FF0
y la otra es 00FFFFF0. Este es el BIOS completo. No tenemos que hacer absolutamente nada. Ya extraímos y vamos y programamos con este BIOS. Y por último, entonces vamos a las versiones. En este caso está lactos, son lactos de alta gama y lactos corporativas. Ok, estas lactos, ya yo fui a la página del fabricante y descargué la BIOS, que sería esta. Damos clic derecho, propiedades, vamos a detalles y tenemos un Dell Firmware Update. Ok, esto es un gama alta. Entonces, bueno, para esta vamos a necesitar este extractor que se llama Dell PFS Extractor. Vamos a extraerlo aquí. Lo abrimos. Ok, cuando lo abramos tenemos que darle la ruta tanto de donde está el archivo que queremos descomprimir, ok, y la ruta donde queremos que nos descomprima con el nuevo nombre. Ok, le damos ok. Él nos va a dar varios errores porque hay muchos archivos, ok, pero este, que es el que nos interesa, que es el .exe que descargamos, ya lo extrajo. Aquí está la carpeta y vamos al firmware y aquí podemos ver que tenemos, o sea, en este caso, que son ya gama alta, ya Dell nos da todas las subregiones para que podamos reparar la que necesitemos reparar. Pero lo que más se daña es el ME, que es el Intel Management Engine, y el System BIOS. Estas dos las vamos a sacar de aquí. Y bueno, en este caso tenemos que, vamos a abrir el UEFI Tool y vamos a analizar la BIOS del cliente. Entonces, vamos a ver si lo que nos da Dell es lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Aunque esté malo, nos va a servir para ver los tamaños. Entonces yo voy a extraer la BIOS, la región BIOS dañada de esta BIOS. Aquí está, vemos que pesa 8640 y la System BIOS que nos da Dell pesa 8640. Entonces, bueno, aquí estamos bien. Ahora vamos a ir con la ME. Vamos a extraerla y vemos que esta pesa 6964 y esta que nos da de él nos pesa 7176. Si nosotros hacemos el procedimiento como lo hicimos en el primer caso, vamos a tener problemas porque no pesan lo mismo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que hacerlo, bueno, con el ME Analyzer, saber cuál es el tipo de Flash Image Tool que vamos a utilizar y bueno, y crear la imagen. Entonces, bueno, vamos a empezar con eso. Yo voy a utilizar el ME Analyzer para ver qué tipo de BIOS estamos manejando. Y bueno, aquí podemos ver entonces que es la versión esta. Es importante saber con qué Flash Image Tool lo hicieron, porque hay veces que la hacen con la 11.9, siendo la 11.8, ¿ok? Y si utilizamos el Flash Image Tool 11.8 nos puede dar error. Entonces es importante saber que está con la 11.8, ¿ok? Entonces esto ya no nos importa, el SKU, el chipset, no lo necesitamos porque no vamos a buscar el repositorio, porque Dell nos está dando ya la región ME. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a necesitar el FIT 11.8. ¿Ok? Yo en este caso tengo el exacto, el 11.8863877, como dice aquí. Y es lo que vamos a descomprimir aquí. Vamos a descomprimirla y estas dos vamos a traerla a la raíz. Vamos a ejecutar el FIT. ¿Ok? Y vamos a arrastrar la BIOS del cliente para que nos las descomprima. Una vez termine, nos va a crear también otra carpeta, que sería esta. Y aquí vamos a tener las BIOS descomprimidas. Ahora vamos a agarrar las dos BIOS que nos dio Dell y la vamos a pasar adentro de esta carpeta. Y bueno, vamos a copiar el nombre original de modificamos y se lo ponemos al System BIOS. Y borramos y hacemos lo mismo con la ME región, copiamos el nombre original, modificamos y se lo damos a esta y luego borramos esta. Ok, ya tenemos nuestras dos regiones en limpio y ya
podemos agarrar con el fit, ok, damos aquí no, y creamos nuestra nueva imagen con las nuevas regiones. Una vez termine, la vamos a tener aquí, que se llama Out Image. ¿Y cuánto pesa? 16 megas. 16 megas igual que la del cliente. ¿Ok? Y ahora esta imagen ya la vamos a poder programar. Entonces, bueno, con esto ya terminamos. Ya se explicaron los 3 casos, los 3 nuevos casos, porque todo avanza. Y bueno, espero les haya servido este video. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en un próximo video.